El viento aullaba fuera de mi ventana, arañando las contraventanas como si fuera una criatura viva desesperada por entrar. Estaba sentada junto al fuego con mi libro olvidado en el regazo, escuchando la furia de la tormenta. Me llamo Clara, y vivo sola en una cabaña desmoronada al borde de un pueblo tan pequeño que apenas tiene nombre. Los aldeanos me llaman extraña, una solterona a los 23 años, demasiado aficionada a los libros y con una lengua demasiado afilada para encontrar marido. No están equivocados, pero sus murmullos no me molestan. Siempre he preferido mi propia compañía, el crepitar del fuego y las historias que me transportan lejos de este lugar olvidado. Era una noche como cualquier otra, o eso pensé. La tormenta era feroz, pero no inusual para el invierno. Había asegurado las contraventanas y añadido más leña al fuego, esperando que el calor mantuviera a raya el frío que se colaba por las rendijas. Entonces escuché algo que no era el viento. Un golpe pesado y deliberado resonó en la puerta principal. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Nadie venía a mi casa, no a estas horas, no en una noche como esta. Los aldeanos me evitaban y los viajeros rara vez pasaban por aquí. Otro golpe más fuerte hizo temblar la madera. Me levanté aferrando el atizador de hierro que descansaba junto a la chimenea. Mi mente se llenó de posibilidades, un lobo, un borracho perdido, o tal vez solo una rama arrancada por el viento. Pero los golpes eran demasiado rítmicos, demasiado intencionados. Con el atizador en la mano, me acerqué a la puerta, mi respiración entrecortada. ¿Quién está ahí?, grité intentando que mi voz sonara firme. Silencio. Solo el aullido del viento y el crujir de la casa. Estaba a punto de retroceder cuando una voz respondió, profunda y áspera, como si las palabras fueran arrancadas de una garganta que no estaba acostumbrada a hablar. Ayuda, por favor, dijo la voz entrecortada, casi inhumana. Mi primer instinto fue retroceder, cerrar con llave y esperar a que la tormenta se llevara a quienquiera que estuviera afuera. Pero algo en esa voz, un hilo de desesperación, me detuvo. ¿Y si era alguien herido? ¿Un viajero perdido en la tormenta? La culpa me carcomió al imaginar a alguien muriendo en la nieve mientras yo me escondía. Contra mi mejor juicio abrí la puerta, solo una rendija. La luz del fuego apenas alcanzaba el umbral, pero fue suficiente para ver una figura encorvada, envuelta en una capa raída. Era alta, demasiado alta, y su silueta parecía deformada, como si sus hombros fueran demasiado anchos o su espalda estuviera torcida. El viento trajo un olor fétido como a tierra húmeda y algo podrido. Retrocedí un paso, el atizador temblando en mis manos. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió de inmediato. Lentamente levantó la cabeza y dos ojos brillaron en la oscuridad, reflejando la luz del fuego como los de un animal. Nos eran demasiado grandes, demasiado luminosos, y estaban llenos de una inteligencia aterradora. Mi estómago se retorció, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, la figura habló de nuevo. No, te haré daño, dijo cada palabra un esfuerzo. Frío, herido, por favor. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la tormenta, que me hizo sentir aislada y vulnerable. Tal vez fue la piedad, o la curiosidad morbosa que siempre me había metido en problemas. Abrí la puerta un poco más y señalé el interior con el atizador. Solo hasta que pase la tormenta, dije, mi voz más dura de lo que sentía. Pero mantente lejos de mí. La figura asintió, o al menos creí que lo hizo, y entró cojeando. Cuando pasó junto a mí el olor se intensificó, y noté que la capa estaba manchada de algo oscuro, tal vez sangre. Se desplomó cerca del fuego manteniendo la distancia que le había ordenado, y se quedó allí, inmóvil, como una sombra grotesca proyectada contra la pared. Cerré la puerta con llave y me senté en la silla más alejada, el atizador aún en la mano. La figura no se movió, pero podía sentir sus ojos sobre mí, observándome con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Intenté concentrarme en el fuego, en el crepitar de la madera, pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué había dejado entrar en mi casa? ¿Era humano? ¿Un mendigo, un bandido, o algo peor? ¿Cuál es tu nombre?, pregunté finalmente, incapaz de soportar el silencio. La figura tardó en responder. Cuando lo hizo su voz era más clara, pero aún tenía ese timbre extraño, como si las palabras fueran forzadas a través de una garganta que no estaba hecha para ellas. No, tengo nombre, dijo. No como tú. Fruncí el ceño, mi miedo mezclándose con irritación. ¿Qué significa eso? Todos tienen un nombre.
No yo, respondió, y giró la cabeza ligeramente. La capa ocultaba su rostro, pero esos ojos brillaron de nuevo perforándome. Soy diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quise presionarlo, exigir respuestas, pero algo en su tono me detuvo. Había una advertencia implícita, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar mi curiosidad. En lugar de hablar, me levanté y fui a la cocina, manteniéndolo en mi periferia. Preparé una taza de té más para calmar mis nervios que por hospitalidad, y le ofrecí un cuenco de caldo que había sobrado. Lo dejó intacto. La noche avanzó lentamente. La tormenta no amainaba, y la figura permanecía junto al fuego, inmóvil pero siempre vigilante. Intenté leer, pero las palabras se desdibujaban en la página. Cada crujido de la casa, cada aullido del viento, me hacía saltar. Finalmente, incapaz de soportar la tensión, hablé de nuevo. ¿De dónde vienes? Pregunté. ¿Qué te pasó? La figura se movió por primera vez en horas, ajustando su capa como si quisiera ocultarse aún más. Lejos, dijo. Un lugar, oscuro. Herido por hombres. Cazadores. ¿Cazadores? Repetí, mi mente evocando imágenes de lobos y osos perseguidos por hombres con antorchas. ¿Qué cazaban? A mí, dijo simplemente. Mi sangre se heló. Antes de que pudiera responder, un aullido resonó afuera, no el del viento, sino algo vivo, algo lleno de rabia. La figura se tensó, sus manos, que ahora veía eran grandes y nudosas, aferrándose a la capa. Me levanté el atizador en alto y corrí a la ventana. A través de una rendija en las contraventanas, vi sombras moviéndose en la nieve, figuras humanas con linternas que se balanceaban en la tormenta. ¿Quiénes son? Susurré, más para mí misma que para la figura. Cazadores, respondió, su voz baja y llena de un odio que no había escuchado antes. Me quieren, muerto. Giré hacia él, mi miedo transformándose en pánico. ¿Qué eres? Exigí. Dímelo ahora. La figura se puso de pie, y por primera vez vi su verdadera altura. Era inmenso, más alto que cualquier hombre que hubiera conocido, y la capa apenas podía contener su forma. Se acercó un paso, y retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No humano, dijo, y con un movimiento lento dejó caer la capa. Grité. Su rostro no era un rostro, no en el sentido humano. Era una mezcla grotesca de hombre y bestia, con un hocico alargado, dientes afilados y esos ojos brillantes que ahora parecían arder. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje desigual, pero había cicatrices, cortes profundos y quemaduras que supuraban. Era una criatura de pesadilla, algo que no debería existir. Aléjate. Grité blandiendo el atizador. No te haré daño, repitió, pero su voz era más grave ahora, más animal. Ellos, sí. Los cazadores, matan todo. Un golpe en la puerta me hizo girar. Voces gritaban afuera, exigiendo que abriera. La criatura se agachó, sus ojos fijos en la puerta, y por un momento creí que me atacaría. Pero en lugar de eso, se arrastró hacia una esquina, como si intentara esconderse. Abre la puerta, mujer. Gritó una voz desde afuera. Sabemos que está ahí. Mi mente era un torbellino. La criatura era aterradora, pero había algo en su desesperación, en su miedo, que me hacía dudar. Los hombres afuera, con sus linternas y sus armas, no parecían salvadores. Sus voces estaban llenas de odio, de una sed de sangre que era casi tan inhumana como la criatura misma. ¿Qué quieren contigo? Susurré, mirando a la criatura. Mi sangre, dijo. Mi vida, para sus rituales. Otro golpe, esta vez acompañado por el sonido de madera astillándose. No tenía tiempo para pensar. Corrí al armario donde guardaba el viejo rifle de mi padre, un arma que no había tocado en años. Mis manos temblaban mientras lo cargaba, pero la adrenalina me mantenía enfocada. La criatura me observaba, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y resignación. No dejaré que te maten, dije, sorprendida por mis propias palabras. Pero si me traicionas, te dispararé yo misma. La criatura asintió, un gesto casi humano. La puerta cedió con un crujido y 3 hombres irrumpieron en la cabaña, sus rostros enrojecidos por el frío y la furia. Llevaban cuchillos y un rifle y sus ojos se clavaron en la criatura, que ahora estaba acorralada contra la pared. «Aléjate, mujer», gritó el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara. «Eso no es humano».
Es una abominación. Levanté el rifle apuntando al pecho del hombre. Esta es mi casa, dije, mi voz temblorosa pero firme. Salgan ahora. Los hombres se rieron, pero había nerviosismo en sus risas. La criatura gruñó, un sonido bajo y gutural que hizo que los hombres retrocedieran un paso. Por un momento pensé que podría evitar un derramamiento de sangre. Pero entonces el líder levantó su rifle y disparó. La bala alcanzó a la criatura en el hombro y rugió, un sonido que hizo temblar las paredes. Se lanzó hacia adelante, sus garras destrozando al hombre antes de que pudiera recargar. Los otros dos gritaron y atacaron, pero la criatura era rápida, demasiado rápida. En segundos la cabaña estaba llena de sangre, y los hombres yacían muertos en el suelo. Me quedé paralizada, el rifle aún en mis manos. La criatura se volvió hacia mí, su pecho jadeando, sangre goteando de su herida. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi algo más allá del horror, gratitud. No, te haré daño, repitió, y se desplomó. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero la cabaña estaba en silencio, salvo por mi respiración entrecortada. Bajé el rifle y me acerqué a la criatura, mi miedo luchando contra algo que no podía nombrar. Estaba herida, quizás mortalmente, pero aún viva. No sabía qué era, ni por qué los hombres la querían muerta, pero en ese momento, decidí que no dejaría que muriera sola. Arranqué tiras de mi falda y vendé su herida lo mejor que pude. La criatura no se resistió, aunque sus ojos nunca dejaron de observarme. Cuando terminé me senté a su lado, el rifle a mi alcance y esperé. No sabía qué traería el amanecer, pero una cosa era segura, mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron una danza macabra de miedo y curiosidad. La criatura a la que comencé a llamar Sombras por falta de un nombre mejor, se recuperó lentamente. No hablaba mucho, pero sus palabras cuando llegaban eran crípticas y llenas de dolor. Me contó fragmentos de su historia, un bosque antiguo, una maldición, hombres que lo cazaban por su sangre, que creían tenía poderes. No entendía la mitad de lo que decía, pero su miedo era real, y eso era suficiente para mantenerme a su lado. Los aldeanos no tardaron en notar la desaparición de los cazadores. Rumores de una bestia en el bosque comenzaron a circular, y pronto, mi cabaña se convirtió en el centro de miradas desconfiadas. Sabía que no podía esconder a Sombras para siempre, pero tampoco podía echarlo. Había visto su dolor, su humanidad, si es que podía llamarse así, y me negaba a entregarlo a una turba. Una noche, mientras la nieve caía silenciosamente, Sombras habló más de lo habitual. Me contó de un castillo en ruinas, profundo en el bosque, donde había vivido antes de ser cazado. Dijo que allí había respuestas, tal vez una forma de romper la maldición que lo ataba a esa forma. Sus ojos, siempre tan brillantes, estaban llenos de una súplica silenciosa. ¿Vendrías conmigo?, preguntó, su voz apenas un susurro. No respondí de inmediato. La idea de adentrarme en el bosque, de seguir a una criatura como Sombras a un lugar desconocido, era aterradora. Pero también había algo intrigante en ello, una promesa de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Finalmente asentí. Solo si me prometes la verdad, dije. Todo. Sombras inclinó la cabeza, un gesto que ahora reconocía como su versión de un juramento. Al día siguiente reuní provisiones, escondí el rifle bajo mi capa y partimos hacia el bosque. La nieve crujía bajo mis botas, y el aliento de Sombras formaba nubes en el aire helado. Mientras nos adentrábamos en la oscuridad, sentí que dejaba atrás no solo mi cabaña, sino todo lo que había conocido. El bosque era un lugar vivo, lleno de susurros y sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Sombras avanzaba con una certeza que me hacía preguntarme cuántas veces había recorrido este camino. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una estructura en ruinas, un castillo que parecía haber sido devorado por el tiempo. Sus torres estaban rotas, sus muros cubiertos de enredaderas, pero había una presencia en el aire, algo que hacía que mi piel se erizara. Sombras me llevó al interior, a través de pasillos oscuros donde el eco de nuestros pasos era el único sonido. Finalmente llegamos a una sala enorme, con un techo abovedado que dejaba pasar la luz de la luna. En el centro había un pedestal, y sobre él una rosa marchita, sus pétalos negros y arrugados. La escena era hermosa y aterradora a la vez, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento de agonía. «Es aquí», dijo Sombras, su voz temblorosa. «La maldición comenzó aquí». Antes de que pudiera preguntar, un ruido resonó en el castillo. Voces, pasos, el tintineo de metal.
Los cazadores habían regresado, y esta vez eran más. Sombras gruñó, sus garras extendiéndose, pero lo detuve con una mano en su brazo. No podemos pelear contra todos, susurré. Dime qué hacer. Me miró y por primera vez vi miedo real en sus ojos. La rosa, dijo. Si la destruyes, la maldición termina. Pero podría matarme. No había tiempo para dudar. Corrí hacia el pedestal, mi corazón latiendo con fuerza. Las voces se acercaban y los primeros cazadores aparecieron en la entrada de la sala, sus antorchas arrojando sombras grotescas. Agarré la rosa, sus espinas clavándose en mi piel, y la aplasté con ambas manos. Un viento helado llenó la sala, y Sombras rugió, un sonido de dolor y liberación. Cuando el viento cesó, la sala estaba en silencio. Los cazadores habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Me giré hacia Sombras esperando encontrarlo muerto, pero en su lugar, vi a un hombre. Era joven con el cabello oscuro y los ojos cansados pero humanos. Estaba desnudo, temblando y las cicatrices de su cuerpo contaban la historia de su sufrimiento. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz apenas audible. Alguien, que olvidó como ser humano, respondió. Gracias. Clara. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, sentados en el suelo frío del castillo. Me contó su historia, la de un hombre que había amado demasiado, y había sido castigado por ello, transformado en una bestia por una bruja que ya no vivía. La rosa era el último vestigio de su maldición, y al destruirla, lo había liberado. Pero la libertad tenía un precio. Los recuerdos de lo que había hecho, de las vidas que había tomado, lo perseguirían para siempre. Cuando regresamos al pueblo, los aldeanos nos miraron con desconfianza, pero no hicieron preguntas. El hombre, que ahora se hacía llamar Elías, se quedó conmigo. No éramos amantes, no como en las historias. Éramos algo más extraño, dos almas rotas que habían encontrado refugio en la oscuridad del otro. A veces por la noche miro el bosque y me pregunto si la maldición realmente terminó. Hay momentos en los que los ojos de Elías brillan como los de Sombras, momentos en los que el viento trae un aullido que no pertenece a ningún lobo. Y en esos momentos me pregunto si la bestia alguna vez nos dejó, o si simplemente aprendió a esconderse mejor.